¿Realmente el sol y la luna se detuvieron como está escrito en el libro de Josué? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que cuando los 5 reyes de las ciudades cananeas hacen la guerra contra los gabaonitas, Josué y los israelitas llegan para apoyar a sus aliados en Gabaón durante la noche. Y es entonces que ocurre algo asombroso. El sol y la luna se detuvieron, generando de que la batalla entre los israelitas y la coalición cananea se dé en plena oscuridad. Y ante este hecho surge la pregunta, ¿realmente el sol y la luna se detuvieron tal como está escrito en el libro de Josué? Bueno, Josué comienza sus batallas militares finales y destruye a todos los enemigos de Yahvé. Los reyes de Canaán están alarmados por el rápido avance de Israel y se sienten traicionados por la rendición de Gabaón, ciudad cananea, y forman una coalición y atacan la capital de Gabaón en represalia. Los gabaonitas le piden ayuda a Josué e inmediatamente envía a todo su ejército en su ayuda. En esa línea, Israel marcha durante la noche e inicia un ataque sorpresa al amanecer. Pero antes de atacar, estando en la noche, Josué le pide a Yahvé que el sol y la luna se detengan y que continúe la oscuridad antes del amanecer hasta que sus enemigos sean derrotados. Yahvé responde a la oración de Josué de tal manera que el sol y la luna se detienen. Asimismo, lanza granizo y cubre las tinieblas hasta ganar la batalla. Y finalmente, los reyes enemigos son capturados, humillados y ejecutados. Pero lo resaltante de este hecho es lo que señala el texto sagrado en Josué capítulo 10, versículos del 12 al 13, que dice: Entonces Josué habló a Yahvé el día en que Yahvé entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Esto es fantástico si lo leemos literalmente. El sol y la luna se detuvieron, pero todos sabemos que esto va en contra de la naturaleza, a razón de que el sol gira sobre su propio eje y la luna gira alrededor de la Tierra y por consiguiente alrededor del sol. Y muchas veces hay personas que usan estos hechos para demostrar de que lo que menciona la Biblia es pura fábula, es pura fantasía. Entonces, ¿realmente qué ocurrió? ¿El sol y la luna se detuvieron? Bueno, para llegar a ese punto, primero es necesario mencionar de que el valle de Ajalón, o en el hebreo Ayalón, es uno de los valles que nace cerca de la ciudad cananea de Gabaón. Esto demuestra que el valle de Ayalón y la ciudad cananea de Gabaón son dos lugares que están uno al lado del otro. Por otro lado, cabe resaltar que el hebreo bíblico tiene un estilo muy especial para la poesía. El hebreo de los textos de prosa, es decir, de los relatos, de las historias, etc., es una cosa, y el hebreo empleado para escribir poesías tiene un estilo muy diferente a la de la prosa, con juegos hermosos, fantásticos, muchos juegos de palabras, y una de las cosas que lo caracteriza es el paralelismo. Ahora bien, el paralelismo era bien usado no solo por los hebreos, sino también por las civilizaciones vecinas, incluso por los egipcios. Pero en la poesía hebrea, los versos por lo general están compuestos de dos partes. Por eso se le llama paralelismo, cuando una parte dice una cosa y la otra o lo justifica, o lo contradice, o le da otra explicación, con muchos juegos, con un estilismo muy especial y muy hermoso. Y si a esto lo aplicamos a los textos leídos en Josué capítulo 10, versículos de 12 al 13, pues hallaríamos un sentido que no quita el milagro que realmente Dios hizo en medio de la batalla, pero que hallaríamos realmente el mensaje que el texto quiere transmitir. En esa línea, si leemos Josué capítulo 10, versículos del 12 al 13, encontramos el paralelismo que caracteriza a las poesías hebreas. Por ejemplo, en el versículo 12 encontramos un paralelismo entre A y B. La primera parte es la proposición número 1, que dice Shemesh begiveon dom, Shemesh begiveon dom, Shemesh sol begiveon en Gabaón dom, detente.
Y la otra parte es la segunda proposición que dice Beyareaj edon beemek ayalón. Beyareaj edon beemek ayalón. Beyareaj y tu luna, yetón, también detente, beemek, en el valle Ayalón, de Ayalón o Ajalón. Es necesario señalar que el verbo don está escrito en color rojo y entre paréntesis, a razón de que en el texto sagrado no está escrito. Esto debido a que ya el verbo ha sido escrito en la primera parte, en la primera proposición, de tal manera de que no se le ha escrito en la segunda parte para no caer en la redundancia. Pero se sobreentiende que la acción verbal don, detenerse, está de manera implícita en la segunda parte, en la segunda proposición. En esa línea se usa el verbo de la primera proposición también en la segunda proposición. Es decir, en el versículo 12 encontramos solo el verbo dom. Y ahora vamos al versículo 13, en donde también hallamos un paralelismo entre A y B. A, que es la primera proposición, y B, que es la segunda proposición. En la primera proposición encontramos la frase Vayitón Hashemesh, Vayitón Hashemesh, Vayitón, y se detuvo Hashemesh, el sol. Note aquí el verbo dom, que está conjugado como un tiempo determinado en el pasado, por eso que se menciona como Vayitón. Y se detuvo Hashemesh, el sol. Y la parte B, es decir, la segunda proposición, encontramos la frase Beyareaj Amat, Beyareaj Amat, Beyareaj, y la luna Amat se paró. Encontramos aquí dos verbos, el dom, que también está en el versículo 12 y significa detenerse, y el verbo amat, que está traducido en el texto sagrado como parar. Ahora, es necesario resaltar que Vayitón está conjugado como un tiempo determinado en el pasado y amat como acto en el pasado ocurrido en el transcurso del primer verbo. Ahora, en los versículos leídos encontramos que en el versículo 12 Dios le da la orden al sol y a la luna, y en el versículo 13 se ve cómo la orden fue cumplida. El sol se detuvo y la luna también se detuvo. Por otra parte, es necesario señalar que este relato también está descrito en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 11, que dice: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Por supuesto que esta porción que hemos leído hace referencia al mismo suceso y nos agrega muchos más detalles. Ahora bien, a partir de estos datos, el arqueólogo israelí Daniel Weinstoff realizó un estudio muy profundo, un estudio comparado entre el hebreo bíblico con textos acadios y mesopotámicos, a razón de que los antiguos babilonios y asirios eran grandes astrónomos y han dejado miles de documentos astronómicos, y siendo el acadio un idioma semita emparentado con el hebreo, pues tienen muchas cosas en común. De este estudio encontró que los verbos usados por el idioma hebreo, tanto dom como amat, son dos verbos que tienen doble sentido, y es algo que los poetas hebreos les encantaba usar. En esa línea, la poesía hebrea bíblica está llena de palabras con doble sentido, usado de tal manera que significan dos cosas. Por un lado significan algo y por el otro significan otra cosa. Es exactamente lo que se hizo en estos versículos leídos, Josué capítulo 10, versículos del 12 al 13. Por eso que el verbo dom, usado para decir al sol detente, tiene dos significados. Por un lado significa realmente detenerse, pero también significa oscurecerse, de acuerdo a la terminología astronómica de los idiomas semitas. En esa línea, cuando el sol se oscurece por orden divina, por supuesto que estamos hablando de un eclipse. Y el segundo verbo usado para la luna, es decir, el verbo amat, también tiene doble significado y significa detenerse aún en la actualidad, en el hebreo moderno. Pero cuando es usado en textos astronómicos, como ha sido usado en el versículo 12 del capítulo 10 del libro de Josué, pues el verbo amat se usa para decir que un astro entra en el itinerario de otro astro y lo oculta. En otras palabras, amat significa de que un astro se para, se estaciona delante de otro hasta ocultar
ocultarlo. Y es exactamente lo que hace la luna en un eclipse solar. Es decir, tenemos un texto perfecto que nos describe un eclipse. En ese sentido, cuando leemos las dos proposiciones que están en el libro de Josué capítulo 10 versículo 13, dice en la primera proposición, Vayidón Hashemesh, Vayidón Hashemesh, Vayidón, y se oscureció Hashemesh, el sol. Y en la segunda proposición nos dice la razón del por qué se oscureció el sol. Beyareaj Amad, Beyareaj Amad, Beyareaj, porque la luna Amad se detuvo, se estacionó delante del sol y con eso dio lugar al eclipse. Ahora bien, es necesario mencionar de que hay tres tipos de eclipses de sol. Está el eclipse total, en la cual la luna tapa por completo al disco del sol. 2. Está el eclipse parcial, cuando la luna cubre al sol parcialmente. Y existe el tercer tipo de eclipse, que es el eclipse anular. ¿Y qué es el eclipse anular? Pues también es un eclipse total, pero como las distancias son diferentes, la luna no alcanza a cubrir todo el disco del sol y deja ver un anillo, por eso se le llama eclipse anular. Ahora bien, se debe agregar un dato muy importante. Si se le preguntase, no a un estudiante del siglo XXI, ya que hoy se sabe cuándo va a haber una eclipse, incluso hasta dentro de 500 años, pero si en la antigüedad se le preguntase a un agricultor, a una persona que trabaje en el campo de cualquier civilización antigua, que haya visto un eclipse, pues contestaría, bueno, yo vi que el sol se oscureció y desapareció. Y si se le vuelve a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué el sol fue tapado? ¿Por qué desapareció? Respondería, bueno, no sé, es que no se puede ver, es imposible ver al sol en el eclipse total. Se tienen testimonios antropológicos de todo el mundo, de gente que le preguntaron qué es lo que acababan de ver y ellos respondieron, no sé, vi que el sol desapareció, no sabemos por qué y después de repente apareció. Eso es un eclipse total. Ahora bien, en el eclipse anular no sucede lo mismo, y esto a razón de que en el eclipse anular uno ve el anillo de luz del sol, en el medio ve a la luna, se alcanza a ver la forma de la luna. En esa línea se tiene una cantidad de testimonios antropológicos de diferentes lugares del mundo, de gente común que han visto un eclipse solar y le han preguntado ¿qué vieron? Y la respuesta es, hemos visto en pleno día que la luna tapó al sol, porque no sé, es increíble, no sé qué sucedió, pero lo que sí vi es que la luna tapó al sol. Ahora, si se tomase en cuenta lo descubierto en los distintos estudios y se aplicase a la poesía bíblica, pues lo que la poesía bíblica está relatando sí o sí es un eclipse anular. Es decir, está relatando de que la luna se detuvo delante del sol, generando que se vea el anillo de la luz solar. Realmente la poesía está describiendo un hecho increíble que vieron los israelitas y fue un eclipse anular propiciada por el Dios Todopoderoso para ayudar a su pueblo en su lucha contra la coalición cananea. Y en concordancia con lo señalado, si se empieza a revisar en el tiempo, resulta que la NASA describe eclipses con una exactitud de segundos, eclipses que estuvieron en el pasado hace miles de años atrás con una precisión impresionante. Y resulta que la NASA registra un único eclipse anular que se vio desde la zona de Gabaón y desde el valle de Ayalón en la época de Josué. Realmente impresionante. En síntesis, podemos decir de que los dos verbos hebreos hallados en Josué capítulo 10, versículos del 2 al 13, que son dom, significa detenerse, pero que en términos astronómicos significa oscurecerse, y el otro verbo amad, que también significa detenerse, en términos astronómicos significa que un astro se detiene delante de otro astro para ocultarlo, para oscurecerlo. En esa línea, Josué capítulo 10, versículo 13 dice, Vayidón, y se oscureció, Hashemesh, el sol, Beyareaj, porque la luna, Amad, se detuvo delante del sol, revelando así el texto sagrado que los israelitas durante la batalla contra los cananeos vieron un eclipse anular.